Granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, la GEPA, es una vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos junto con un proceso inflamatorio eosinofílico y granulomatoso. En la primera definición de Furuta se hace mención directa a la relevancia del asma en la enfermedad, mientras que en la segunda se hace hincapié en la afectación de pulmón y otros órganos. En un estudio en 157 pacientes con GEPA, el 41% de la cohorte total no tenía características de vasculitis, lo que llevó a los autores a cuestionar el término poliangiitis y afirmar que podría tratarse de un nombre inapropiado en muchos casos. En consecuencia, propusieron restringir su uso a pacientes con vasculitis comprobada o con presencia de mononeuritis múltiple u otro fuerte sustituto de afectación vasculítica, o bien a pacientes ANCA positivos con al menos una manifestación extratorácica de la enfermedad, además de la posible afectación de oído, nariz o garganta. Para los demás casos, propusieron el término de asma hipereosinofílica con manifestaciones sistémicas. La mayoría de los ANCA vistos en la GEPA van dirigidos contra mieloperoxidasa, más que contra proteinasa 3, la poliangiitis microscópica y la granulomatosis con poliangiitis, las otras vasculitis ANCA, no solo expresan ANCA con más frecuencia que la GEPA, sino que en el caso de la GPA con un patrón de tinción citoplasmático predominantemente contra proteinasa 3. Dada la coexistencia de vasculitis e inflamación eosinofílica, es preciso en la GEPA realizar un diagnóstico diferencial con otras vasculitis ANCA, así como con otras patologías eosinofílicas. La GEPA es una enfermedad rara pero compleja y potencialmente fatal, sin biomarcadores diagnósticos fácilmente disponibles. En el trabajo de Redondo Rodríguez se realizó una búsqueda sistemática en Medline Inbase hasta junio de 2020 de estudios que analizaran la incidencia y prevalencia de vasculitis asociadas a ANCA en individuos mayores de 16 años y en diferentes áreas geográficas. Se llevó a cabo un metaanálisis para estimar la incidencia agrupada por millón de personas año y la prevalencia por millón de personas en vasculitis asociadas a ANCA en general y para cada subtipo de las mismas en particular, y en el caso de la GEPA se encontró una incidencia de 1.7 casos por millón de habitantes año y una prevalencia de 15.6 casos por millón de habitantes. La edad de comienzo de la enfermedad varía de los 15 a los 70 años, habitualmente en la cuarta o sexta década de la vida, con casos infrecuentes en niños. En la práctica clínica habitual, el tiempo medio entre la aparición de la enfermedad y su diagnóstico excede ampliamente el año, llegando hasta los 9 años de retraso diagnóstico. El retraso es común porque se basa habitualmente en excluir otras patologías y no se realizan más investigaciones hasta que los síntomas han progresado significativamente. En la actualidad, la GEPA puede estar infradiagnosticada. El diagnóstico pasa muchas veces inadvertido, a menudo debido a un conocimiento insuficiente sobre la enfermedad, a una limitación de recursos en algunos hospitales y a la escasez generalizada de profesionales expertos en la patología con los que consultar. En todos los casos deberemos realizar un diagnóstico diferencial con otras vasculitis, así como con otras eosinofilias pulmonares, con las que frecuentemente puede haber un solapamiento clínico que dificulte el diagnóstico. Es una enfermedad rara y poco prevalente, pero los últimos datos parece que muestran un aumento de la prevalencia de la enfermedad. En este estudio realizado en Japón, se muestra cómo la prevalencia de GEPA aumentó de 4.2 en 2005 a 58.6 por millón de habitantes en 2020, probablemente en relación con una mayor concienciación y conocimiento de la enfermedad, así como con las altas tasas de supervivencia de los pacientes con GEPA. Generado varios conjuntos de criterios para GEPA, pero ninguno de ellos ha sido validado para el diagnóstico. En 1984, Langhans y colaboradores propusieron que el asma, la eosinofilia y la vasculitis de 2 o más órganos debían estar presentes para hacer el diagnóstico de GEPA. Estos criterios generalmente se consideran demasiado estrictos y nunca fueron validados. En 1990, la American College of Rheumatology definió criterios de clasificación para distinguir los diferentes síndromes vasculíticos,
e identificó 6 criterios para GEPA, a saber, asma, eosinofilia mayor del 10%, neuropatía, infiltrados pulmonares migratorios, anomalías de los senos paranasales y evidencia histológica de eosinófilos extravasculares. Si se cumplían 4 o más de estos criterios, un paciente con vasculitis podía clasificarse como GEPA, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99.7%. En 1993, la Conferencia de Consenso de Chapel Hill proporcionó definiciones para las vasculitis, incluida la GEPA, con un enfoque particular en los aspectos histopatológicos. En 2013, la nomenclatura Chapel Hill revisada incorporó el concepto de que la positividad de ANCA se asociaba con compromiso renal en GEPA. Los criterios de Chapel Hill, sin embargo, son declaraciones descriptivas basadas en la opinión de expertos. Posteriormente, en 2016, Vicent Cotin, neumólogo del Hospital Universitario de Lyon y coordinador del Centro de Referencia de las Enfermedades Pulmonares Raras en Francia, mediante revisión de casos propuso unos criterios diagnósticos que incluyen la aportación diagnóstica de los ANCA cuando están presentes. Están basados en la presentación clínica y la marcada eosinofilia, indicando que rara vez era necesaria una biopsia pulmonar. Exigía la presencia de asma y pereosinofilia y manifestaciones clínicas extrapulmonares de enfermedad, aparte de la rinosinusitis. Por otro lado, indicaba que cuando está presente una única manifestación extrarrespiratoria atribuible a la enfermedad sistémica, la enfermedad puede denominarse forma frustrada de GEPA. En 2017, el Comité de Ensayo MIRRA estableció criterios de elegibilidad que podrían usarse para definir GEPA, pero aún requieren validación. Estos criterios incluían asma, eosinofilia y al menos 2 de los siguientes: evidencia tisular de vasculitis eosinofílica, infiltración eosinofílica perivascular o inflamación granulomatosa rica en eosinófilos, neuropatía, infiltrados pulmonares, anormalidad rinosinusal, miocardiopatía, glomerulonefritis, hemorragia alveolar, púrpura palpable y positividad ANCA. Por lo tanto, los criterios MIRRO fueron los primeros en incluir los ANCA como una herramienta potencialmente diagnóstica. Finalmente, en 2022, los criterios de clasificación en el estudio de vasculitis definieron criterios ponderados respaldados por la ACR y la EULAR para la clasificación de vasculitis de vasos pequeños y medianos, incluido GEPA. Estos criterios comprenden parámetros puntuados positivamente, a saber, un recuento máximo de eosinófilos mayor o igual a 1000, enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, pólipos nasales, inflamación con predominio de eosinófilos extravasculares y mononeuritis múltiple y o neuropatía motora no por radiculopatía, todo lo cual hacía más probable el diagnóstico de GEPA. Otros parámetros hacen que la probabilidad de GEPA sea menor y por lo tanto se califican negativamente. Estos parámetros incluyen un patrón de ANCA citoplasmático en inmunofluorescencia o anticuerpos antiproteinasa 3, así como presencia de hematuria. Si se alcanza una puntuación acumulada de 6 o más, un paciente con diagnóstico de vasculitis de vasos de pequeño o mediano calibre puede clasificarse como portador de GEPA, con una sensibilidad del 85% y una especificidad del 99%. No hay criterios de diagnóstico para GEPA. Los criterios de clasificación, incluidos los criterios ACR de 1990 y los criterios ACR-EULAR de 2022, han establecido sensibilidad y especificidad, pero no deben usarse como criterios de diagnóstico, ya que no fueron desarrollados para este propósito. Los criterios adicionales, como los utilizados en el ensayo MIRRA, se basan en la opinión de expertos y requieren validación. Un diagnóstico de GEPA debe basarse en características clínicas altamente sugestivas, evidencia objetiva de vasculitis y presencia de ANCA. Los criterios de clasificación recientemente revisados de la ACR-EULAR de 2022 para GEPA se pueden utilizar para clasificar a un paciente como GEPA cuando ya se ha realizado un diagnóstico de vasculitis de vaso pequeño o mediano. Sin embargo, los criterios no se desarrollaron para diferenciar a los pacientes con GEPA de aquellos con otras enfermedades eosinofílicas. Podemos considerar 3 mensajes claves en la introducción a la GEPA. La GEPA
es un proceso inflamatorio, eosinofílico y granulomatoso, asociado a una vasculitis necrotizante de pequeños y medianos vasos que afecta al pulmón y a otros órganos y que en la actualidad puede estar infradiagnosticada. Un diagnóstico tardío o pasado por alto en GEPA es común y puede atribuirse a manifestaciones clínicas no específicas y al conocimiento limitado de este trastorno. Un diagnóstico retrasado u omitido se asocia con un peor pronóstico y un mayor riesgo de daño asociado a la enfermedad. No existen criterios de diagnósticos validados para GEPA. Los criterios de clasificación, como los criterios de ACR de 1990 y los criterios ACR-EULAR de 2022, no deben considerarse diagnósticos, ya que no fueron validados originalmente para este propósito. Los criterios de clasificación de la GEPA no son suficientes para asegurar un diagnóstico oportuno.